Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos una vez más reunidos en este culto virtual 28 de junio, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Estamos una vez más buscando su presencia. Estamos sedientos en este tiempo de la palabra y de la enseñanza que Dios tiene para nuestra vida. Hoy prepare su corazón, prepare su espíritu para que el Señor nos pueda llenar en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle que por favor busque su Biblia para que usted pueda leer esta palabra que el Señor nos ha dado, este alimento que el Señor ha preparado para usted y para mí, y para poder honrar esta palabra en el libro de Salmos 131, verso 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: confiado en Dios como un niño. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, no en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. Recuerde, hermano, que el Señor está con nosotros. Él siempre va a tener el cuidado de nosotros, porque recuerde que Él le ama a usted, Él me ama a mí. Y lo único que Él quiere en este día, en esta escuela dominical, en este domingo, aleluya, es que nosotros le busquemos a Él. Que podamos nosotros darle una alabanza en oración a Él, para que la presencia de Él caiga y fluya sobre nuestra vida, aleluya. Porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Y para eso estamos viviendo en este tiempo, para poder buscar su santa y divina presencia. Aleluya. Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti. Hoy venimos, Señor, humillándonos y postrándonos, Señor Jesucristo, sabiendo, mi Señor, que tú eres el merecedor de todo, mi Señor Jesús. Sabemos que tú nos vas a llenar, que tu presencia, Señor, va a caer como una lluvia fresca y agradable. Aleluya. Oh, mi Señor, muévenos en tu presencia, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Que lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, podamos, Señor, atesorarlo, honrarlo, Señor Jesucristo. Glorifícate, Señor, en este día. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos de tu paz, llénanos de tu amor en este día, Señor. Necesitamos que tú nos guardes y tú nos protejas, Señor, de todo mal. Que tu presencia caiga, Señor, como una lluvia fresca, Señor, y podamos elevar nuestra alabanza y nuestra adoración para ti, Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Alábalo, hermano, con libertad. Recuerde que estamos alabando un Dios vivo, un Dios grande, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Aleluya. Todavía Él está con nosotros. Aleluya. Seguimos confiando y creyendo y teniendo la fe que Él nos va a ayudar aún en las circunstancias, aún en los problemas, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros errores. Tenemos un Dios que está peleando las batallas por nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, hermanos, continuamos con la enseñanza, los 400 años de silencio. Que el Señor Jesucristo me les bendiga y nos estamos viendo en otro culto virtual. Saludos. Hermanos, Dios me los bendiga. Les saludo al hermano Bernie Cibaja, deseándole y pidiéndole al Señor Jesucristo que esté pasando un excelente fin de semana y que el Señor Jesucristo le guarde y le bendiga en esta semana que recién inicia. Es para mí un placer y una bendición del Señor Jesucristo estarles acompañando una vez más, amén, con una de las enseñanzas respecto a los 400 años de silencio. La verdad que este estudio ha sido algo muy lindo. No sé si usted lo ha disfrutado lo mismo que yo, aprender tantas cosas, cómo el Señor Jesucristo fue preparando a su pueblo para su venida. Y
y todo lo que tuvo y todo lo que permitió que pasara en ese tiempo, justamente para que se preparara el pueblo para recibirle, ¿verdad? El día de hoy vamos a traer un tema que viene a complementar muchas de las cosas que hemos aprendido, muchos de los conflictos, y vamos entendiendo cuáles son los surgimientos de cosas que inclusive hoy se están dando, hermanos, en relacionado a estos 400 años de silencio, para que usted vea lo impresionante y cómo la historia se conecta una con otra, ¿verdad? Entonces, de verdad que les deseo muchas bendiciones. Espero que ustedes estén muy bien ahí donde estén con sus familias, o si están en su trabajo, o si están en su casa, hermanos. De verdad que miles de bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que su mano sea guardándoles en todo lo que ustedes hagan, hermanos. Y que reciban muchas bendiciones. Amén. En este tiempo, que si bien es cierto, es un tiempo complicado, para los hijos de Dios tiene que ser de bendición porque sabemos qué es lo que Dios está preparando, amén, para con nosotros. Así que más bien procuremos prepararnos para seguir adelante, para esforzarnos más y para estar con nuestras vasijas llenas para recibir al Señor Jesucristo cuando el tiempo sea. Amén. Voy a pedirle, hermano, que el día de hoy iniciemos como siempre lo hacemos con una oración, pidiéndole al Señor Jesucristo que Él nos guarde, nos proteja, que nos tenga con bien, y que la enseñanza del día de hoy sea de mucha bendición para nosotros, que podamos seguir aprendiendo más de este tiempo y más de lo que el Señor Jesucristo hizo o permitió para su venida. Amén. Vamos a orar, acompáñeme ahí donde usted está, hermano. Si gusta, se pone de pie o ahí sentado, amén. Pero hagámoslo con total reverencia al Señor Jesucristo, quien es al que adoramos y servimos, amén. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Jesucristo, dándote gracias, Padre Santo, por un día más que podemos llegar delante de ti, Señor, para honrarte y glorificarte, para dar testimonio de un Dios vivo que va delante de nosotros. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias, te exaltamos, te adoramos. Oh Señor, tú que eres Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, recibe toda honra y gloria de nuestra parte, Señor Jesús. Humíllanos delante de ti y que el día de hoy, Señor, nuestros oídos estén atentos, Señor Padre Santo, a tu palabra, a tu enseñanza, Señor Jesucristo, y que podamos tener un corazón abierto a la enseñanza, Señor, de lo que tú estás preparando para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, guárdanos y protégenos, y que podamos recibir esta palabra de ti con la mejor disposición, mi Señor Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. El día de hoy, sin más ni más, vamos a hablar sobre este tema que se llama el helenismo. Amén, hermano. Esto es un movimiento que surgió, amén, y ya vamos a ver de qué se trata, pero también vamos a ver características, vamos a ver qué pasó, hermano, en qué periodo se comprendió, porque es importante entender que, bueno, ya sabemos, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado, y en las enseñanzas hemos visto de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, hemos hablado de los libros que se escribieron, ¿verdad? La Septuaginta, de que fue la primera traducción, que aquí lo vamos a mencionar para que ustedes vean también. Hemos hablado del Talmud, de la Torá. Hemos, hermano, aparte, hemos ampliado respecto a los conflictos entre los samaritanos y el pueblo de Israel. Amén. Entonces, todas esas cosas que cuando vino el Señor Jesucristo, Él vivió y le tocó, hermano, como parte de su preparación, enfrentar justamente para que se diera lo que Él tenía preparado para nosotros, que era darnos y permitirnos la salvación. Amén. Entonces, hermanos, yo lo que quiero que usted me entienda es que en esta parte, hoy vamos a hablar del movimiento que surge fuera del pueblo de Israel, ¿verdad? Hemos hablado, hermanos, de cosas que han pasado en el pueblo de Israel, pero aquí vamos a hablar un poco del movimiento de lo que surgió fuera del pueblo de Israel, específicamente hacia el pueblo romano, perdón, griego, disculpen, y hay una relación romana también, pero ya lo vamos a ver más adelante, amén. Pero hacia el sector griego, amén, que era el movimiento que estuvo en ese tiempo. Entonces, el helenismo son movimientos politeístas, liberales, filosóficos, hermano, que surgen, y vamos a ver un poquito y vamos a irnos metiendo en esto, amén, hermano, para que usted conozca respecto a este detalle. Bueno, ¿qué es el helenismo, hermano? Bueno, para que usted pueda verlo ahí, este es un mapa de las conquistas. Esa imagen que tiene ahí son las mapas de las conquistas de Alejandro Magno. Amén.
prácticamente él hizo toda una conquista. ¿Y por qué le menciono esto? Bueno, porque el helenismo es básicamente una época histórica y cultural en la que se produjo la expansión de la cultura griega por todo el Mediterráneo, llegando desde la península ibérica hasta Oriente. Estamos hablando de una época que transcurre aproximadamente entre la muerte de Alejandro Magno, que se da en el 323 a.C., hasta el año aproximadamente 30 a.C. Pero quiero que usted se quede con esto, porque vean que esto prácticamente era lo que estaba en auge en el momento en el que el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Ya vamos a ver todo lo que abarca el helenismo, amén. Pero hermano, lo que quiero que usted vaya viendo es el tiempo en el que ocurre. Justamente ocurre como todo lo que hemos visto en esos 400 años de silencio, hermano. Vean todos los movimientos. Prácticamente uno no cree, ¿verdad? Que en tan corto tiempo, es una realidad, 400 años, que en tan corto tiempo, para todo lo que sucedió, ¿verdad? Y todo lo que el Señor Jesucristo permitió en este periodo para su venida. Entonces, hermano, vea que lo que tenemos que entender es que este detalle del helenismo se da justo en los 400 años de silencio. ¿Y qué es lo que se da? Bueno, hermano, detalles muy sencillos, ¿verdad? Toda la conquista y todo ese pueblo que conquista Alejandro Magno, cuando termina esa conquista, queda un pueblo griego o una cultura griega muy grande, ¿ok? Que se expandió por muchos lugares y eso permitió que entonces se diera esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hermanos, aquí es donde entra en juego que prácticamente la cultura griega era lo que estaba en auge. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenían que saber prácticamente de la lengua griega para poder comunicarse y recibir información. Amén. Porque era tan extenso el territorio que había abarcado a través de Alejandro Magno que prácticamente su cultura se dio en toda esa zona, ¿verdad? El Mediterráneo, Península Ibérica, Oriente, hermano. Entonces era muy grande la cultura y de ahí que se da esa expansión increíble, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, prácticamente, este, algunas características del helenismo, para que usted lo pueda ir entendiendo, es que esta cultura se expandió gracias a la lengua escrita, hermano. La cultura se expandió gracias a la lengua escrita. Entonces, se extendió bajo un dialecto de esta lengua que se llamó el dialecto koiné. Hermano, y creo que este concepto le suena parecido o conocido, porque recuerden que en la presentación anterior sobre la Septuaginta hablamos de que esa Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia como tal y se trasladó del hebreo, ¿verdad? Que estaba a la lengua koiné o griega, ¿verdad? Entonces ahí es donde está esta información. Entonces ya vemos por qué tuvo un impacto tan profundo la traducción de esta Biblia y era porque había una gran cantidad de territorio que solo se comunicaba a través de esa lengua, ¿verdad? Este, Posteriormente, hermano, como usted puede ver ahí, adquirieron una importancia cultural en ciudades como Pérgamo, Rodas, Siracusa y sobre todo en Alejandría, en Roma, que fue un centro helenístico más tardío. Y ahí es donde les mencionaba que teníamos una relación con Roma. Porque Roma después adopta y cuando muere el helenismo, en los años 30 antes de Cristo, como le mencionaba, quien adopta y continúa con esa cultura pero ya un poco diferente, obviamente más tropicalizada a los romanos, es justamente esa cultura romana como tal, valga la redundancia, hermano, amén. Entonces, prácticamente este helenismo es un movimiento completo cultural que se da fuera del territorio israelita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que surge aquí? Bueno, surgen escuelas filosóficas que se interesaron sobre todo en ayudar al ser humano a alcanzar la felicidad proponiendo formas concretas de la vida. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Bueno, estas escuelas filosóficas, vamos a hablar un poquito, lo vamos a ampliar más adelante, pero las principales fueron epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, amén. Además hubo otras como el cinismo, el neoplatonismo, amén. Se mantuvieron, aunque con menos interés con los maestros. Hubieron, en este caso, los grandes filósofos, ¿verdad? Que conocemos inclusive a nivel histórico, Platón, Aristóteles,
inclusive ahí estaban sus academias, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito de esto, pero ¿qué es lo que quiero que entienda? Hermano, surge un movimiento a través del helenismo donde se da la filosofía. ¿Qué es lo que plantea la filosofía? Prácticamente un alejamiento de lo que es Dios, ¿ok? Y ellos se centran en, y vamos a ver las diferentes academias, unos enseñaban que la felicidad era estar en acuerdo con la naturaleza, que veníamos y que la muerte prácticamente era algo que no teníamos que temerle porque finalmente nos llegaba una única vez y después de esto ni la veíamos antes ni la veíamos después. Entonces era como surge como un distanciamiento pues de lo que el cristianismo era, ¿verdad? Y representaba. Pero esto se transmite en muchísimo porque su terreno era muy grande. Entonces eran muchísimas academias, muchísimos maestros, dentro de esto los más importantes como Platón y Aristóteles, como le mencionaba. Y aparte se desarrollan las ciencias naturales como geografía, astronomía, matemáticas, medicina, etcétera. Vea qué importante esta época y a qué da paso, ¿verdad? También ese tipo de contextos, ¿verdad? De florecimiento científico, donde se destaca Arquímedes, Arístaco, de Samos, Hipócrates, Euclides, hermano, que son, creo que ustedes han mencionado o han escuchado, perdón, estos nombres, amén, a través de la historia, inclusive cuando se da en el colegio, universidad, hermano, o escuela, inclusive se mencionan a estos grandes investigadores o científicos de su época, ¿verdad? Con sus teorías, pues hermano, ahí surgen en este periodo, ¿verdad? Entonces, el helenismo también da ese surgimiento a esta situación. Entonces, hubo una nueva citación política a través de Alejandro Magno, entonces desapareció la polis o el Estado y se hizo algo gigantesco, ¿verdad? Surgen la filosofía clásica, las escuelas socráticas de Platón, Aristóteles, y ahí vienen ya cuáles son algunas algunas de las escuelas filosóficas, que vamos a ampliar un poquito de esto para que usted vaya viendo, hermano, qué interesante todo lo que surge aquí. Vamos a ir aterrizándolo. Ahorita estamos entendiendo qué es el helenismo, ya luego vamos a ver su relacionamiento con el cristianismo y lo que esto representó, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Cuando hablamos, recuerden que en este caso se le dio a los griegos, en este caso, en la Biblia, ¿verdad? En Hechos, se le habla a los griegos, en este caso, pero prácticamente era por su vasto territorio que abarcaba, ¿verdad? En ese momento. Entonces ya vamos a ir viendo un poquito de esto. Como usted puede ver acá, estamos hablando que habían escuelas filosóficas, estaban los epicúreos, los estoicos y los escépticos, ¿verdad? Hermano, básicamente los epicúreos, Epicurio de Samos fue el principal pensador de esa época, ¿verdad? Estuvo entre 341 y el 270 antes de Cristo, para que usted pueda ir ubicándose en el contexto del tiempo, ¿verdad? O la línea del tiempo. Él fundó una escuela que se llamaba El Jardín, situada en el huerto de Atenas. Para él la filosofía es un instrumento para conseguir la felicidad de la vida, liberarnos y apartarnos del temor. Y decía que la felicidad era era tener la mayor de cantidad de placer posible, que conocemos como hedonismo, ¿verdad? Y llámese placer no solamente corporal, sino también placer del alma. Pero él tenía la filosofía de que no importaba cuál fuera el placer, siempre y cuando estuviera con paz con el interior de la persona. Es decir, si tu mente no te acusaba y eso te generaba placer, hágalo. Es decir, una felicidad en la vida de hacer lo que te generara placer sin importar que fuera, siempre y cuando estuvieras en paz contigo mismo. Entonces, ¿cuál era lo que él quería que liberara? Bueno, de 4 temores, imagínense, ¿verdad? Del temor a los dioses, porque esto influye en la vida humana, pero tampoco tenía un destino obligatorio. Ellos, vamos a ver, si bien es cierto, no creían en los dioses, tampoco negaban que los dioses existieran, ¿ok? Pero ojo que se habla de dioses plural, ¿verdad? Entonces, ellos decían que no tenían que tener temor a los dioses porque, si bien es cierto,
existían, ¿ok? O es decir, ellos no dejaban de creer en los dioses, de ahí permitían ese tipo de cosas. Curiosamente, hermano, algunas expresiones coloquiales surgen de esta escuela, como lo son que sea lo que Dios quiera, está de la mano de Dios, o decir a un acontecimiento que estaba escrito. Surgen ideas como estas, ¿verdad? Este, eh, que, 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 que tenían relación con esto, pero Epicurio estaría en contra de esas ideas. Entonces, como una cosa, como esta escuela predicaba de que no teníamos que tener temor de Dios, porque finalmente estaban ahí, pero tampoco dejaban de creer en ellos, ¿verdad? Del temor de la muerte y del temor de la muerte también, que era lo que le mencionaba. Entonces ellos decían que no había que tener temor de la muerte porque solo una vez no, se la iban a encontrar y que después de eso nunca más la volvían a ver. Entonces no tenía sentido temerle a la muerte porque solo una vez se encontraba la muerte como tal. Del temor a no alcanzar el bien y el placer, porque se podía alcanzar ambos, como les decía, ellos predicaban que podías hacer lo que quisieras, siempre y cuando estuvieras en paz contigo mismo y que eso no te generara ningún conflicto, ¿verdad? Entonces podías hacer lo que querías. Y del temor a los males y los dolores que no terminen, porque todo tiene fin. Algunas expresiones, como por ejemplo, no hay mal que 100 años dure, tiene mucho que ver con esta idea de Epicuro, para que ustedes más o menos puedan entender, ¿verdad?, qué era lo que predicaban los epicúreos o lo que filosofaban los epicúreos, ¿verdad?, que fue un movimiento o una escuela filosófica que se dio durante todo este periodo, ¿verdad?, de los 400 años de silencio. Ojo que estamos hablando, hermano, de una cultura que está fuera del contexto del pueblo israelita, ¿verdad? Está fuera del contexto, es decir, ya esto es lo que rodeaba al pueblo israelita en aquel tiempo, ¿verdad? Porque prácticamente fue una extensión tan grande de tierra que conquistó Alejandro Magno que rodeaba toda la cultura del cristianismo. Esto era lo que lo rodeaba, ¿verdad? Entonces ellos fueron haciendo sus propias cosas y no tenían el conocimiento hasta que después el Señor Jesucristo viene y permite la expansión de todo esto, ¿verdad? A través también de la Septuaginta, que la Septuaginta trae la cultura hebrea, en este caso llámese el cristianismo, a el pueblo griego a través de esa Septuaginta. Vean ustedes la importancia de estos libros, de la traducción y también conocer la cultura, que era lo que rodeaba, ¿verdad? Luego estaban los estoicos, hermano, que esto era, los estoicos, para que usted me entienda, eran filósofos que se había fundado, perdón, por Zenón de Sitio, que es también en Atenas, ¿verdad? Obviamente esto tuvo una expansión, sus escuelas principales estaban ahí, pero se fue expandiendo, y ellos decían que el ser humano era parte del universo, ¿verdad? Y que solamente alcanzaba la felicidad viviendo en conformidad con la naturaleza, es decir, ellos predicaban que nosotros pertenecíamos al cosmos, la naturaleza, y era una forma racional, que teníamos que vivir conforme a ella, que las cosas que nos sucedían eran cuestiones del destino, del cosmos, de la casualidad. Eso era lo que predicaban y que también, que si no aceptabas el destino tranquilamente, porque era parte de la cuestión del día a día, por llamarlo así, también por eso era que llegaba la falta de pasión y sufrimiento, ¿verdad? Entonces, esta escuela, para que usted me entienda, perduró por 3 siglos, es decir, 300 años, hermano, donde prácticamente tuvo mucha importancia en Roma imperial. Esta fue la escuela que se quedó y dio pie a que se mantuviera, ¿verdad? Entonces, algunas cosas, ¿verdad? De esta cultura popular, que no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita, o estaba escrito. Esto era algunas de las interpretaciones que ellos dejaron como herencia para que usted vea, hermano, que todavía hay cosas de esa cultura que arrastramos, ¿verdad? Y que todavía hoy podemos ver. Vea usted qué impresionante, ¿verdad? Y luego estaban los escépticos, que también fue otra escuela filosófica, que el escepticismo fue una filosofía que se extendió a lo largo de la historia. El primer filósofo escéptico fue Pirrón,
y luego estuvo Sexto Empírico. Hermano, esto nada más lo menciono, yo sé que es historia y que de pronto es pesado, pero lo que quiero es que usted vaya viendo, ¿verdad? Ellos decían que no hay posibilidad de conocimiento verdadero y que no hay nada que sea en sí mismo, bueno o malo, es decir, va a depender de lo que la cultura te diga. Si lo que hiciste estuvo bien, si la cultura te juzga, está bien, no te juzga, está bien, y si la cultura te juzga, estaba mal. Entonces, ellos tenían como esa libertad o ese libertinaje de hacerlo. Hermano, todo esto fue impactando claramente en la cultura griega. Imagínense ustedes que después de eso, pues claramente dio pie para un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto da pie a una monarquía helenística que era personal, lo cual significaba que podía llegar a ser soberano cualquiera por medio de su conducta, sus méritos o sus acciones militares. Es decir, cualquiera podía llegar a ser rey solo por sus méritos, su conducta o sus aspiraciones. Hermano, ¿sabe qué es lo que pasó? Que esta situación o ese tipo de cultura dio pie a muchísimas cosas, ¿verdad? Se mataban entre ellos, habían homicidios, se daba mucho la traición, la falta de lealtad, era una cultura muy en ese movimiento, porque de ahí era cualquiera podía llegar a ser rey, no había nadie que no tuviera oportunidad o que no fuera conocido. En toda la gente que trataba de impulsarse en esa línea, hermano, prácticamente inclusive los que quedaban reyes, hermano, duraban muy poco tiempo en el puesto, porque o eran asesinados o los traicionaban o desaparecían misteriosamente, hermano, prácticamente, y venía otro y quedaba en el poder sin ninguna información, ¿verdad? O preparación. En este caso, hermano, prácticamente algunas de las cosas mundanas o prácticas mundanas que surgieron por esta monarquía helenística que surge en ese mismo periodo, hermano, fueron el culto al rey, donde prácticamente el rey era venerado y era alabado, ¿verdad? Este, en este caso ellos tenían sus cultos, eran reconocidos, hermano, como prácticamente tenían que ser alabados dentro del pueblo, ¿verdad? Helenístico, para que usted lo pueda ver. También había una deificación de los Ptolomeos, ¿verdad? Que, hermano, prácticamente esto lo que hacían era que eran dioses. Entonces los hacían como dioses. Ptolomeo II, que si bien les recuerdo, Ptolomeo II también permitió, fue el que permitió también, o Ptolomeo en este caso fue el que permitió, ¿verdad? También el tema de la Septuaginta. Entonces, era considerado todo una deidad para ellos, ¿verdad? Este, para que ustedes lo pudieran ver. Habían lugares de culto para estas estatuas. También hubo otras cosas que surgieron en este tiempo, que eran los vasos de la reina, que eran unas fabricaciones en serie que se utilizaban para la fiesta, para hacerle culto a los reyes, y entonces eran decoradas con el retrato de la reina que ocupaba el trono en ese momento, y se veneraban esos vasos, ¿verdad? También se regalaban con imágenes, amén, este, para que usted me entendiera, acompañado de inscripciones, jarras o vasos aparecido en distintas tumbas. Hermano, era algo que iba totalmente apegado a la idolatría, a alabar a los hombres, en este caso a la reina o al rey, y se utilizaba para las fiestas del rey, de veneración del rey, ¿verdad? Como tal. Y también había deificación de Seleucidas, ¿verdad? Que de esto es de la generación de Seleuco, ¿verdad? Entonces, se fundó el sacerdocio especializado para el culto del monarca vivo y sus antepasados. Entonces, prácticamente eran alabados y exaltados como dioses, hermano. Entonces, ¿qué es lo que quiero darle a entender con esto? El pueblo helénico era politeísta, ¿verdad? Prácticamente ellos creían en una gran cantidad de dioses, ¿verdad? La religión consistía en una suerte de sincretismo
el panteón clásico, los dioses locales, las deidades del Antiguo Oriente, las divinidades propias del periodo que se destacan, ¿verdad, hermano? ¿Cómo le digo? Como ampliaron tanto su territorio, prácticamente ellos lo que fueron haciendo fue que fueron incorporando a su cultura. Vamos a ver, ellos no mataban la cultura que conquistaban, sino que la incorporaban a su creencia, ¿sí? Entonces prácticamente fueron incorporando dioses. Entonces conquistaron Oriente, los dioses de Oriente ya eran dioses de ellos. En Occidente, los de Alejandría, todo, hermano, iba incorporándose como dioses. Entonces, ellos iban aceptando todo eso. Entonces, lo que tenían, lo que esta cultura tenía era que eran, hermano, politeístas y adoraban a quien fuera. Adoraban a los reyes, tenían sus propios ídolos, tenían a las reinas, las culturas que ya tenían sus dioses también los adoraban, eran politeístas, hermano, y las escuelas filosóficas. Por eso era que decían, hey, usted podía adorar a cualquier dios, que podía hacer lo que quisiera. Finalmente, ellos también entonces introdujeron el ateísmo, si lo quiere ver así, hermano, donde no, la naturaleza, el cosmos, uno mismo, la paz interior, que no había existencia del bien y el mal, esas cosas, hermano. Entonces imagínense la complejidad de cultura que había en ese tiempo, ¿verdad? Donde prácticamente era una cultura que aceptaba todo, lo que fuera, ¿verdad? Prácticamente era haz lo que quieras, y nada más te unías al movimiento que considerabas que te convenía más y te alineabas con eso, te alineabas con eso y ibas para adelante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, habían dioses ahí, esta es de la diosa Tique, y el dios greco-egipcio, Serapis, eran los dioses que más se veneraban, para que usted lo tenga por ahí. Asimismo, cobraron gran relevancia los cultos de Isis, Dionisos, perdón, y Cibeles, amén, que estos eran dioses que habían surgido en esa época, que ellos fueron adaptando a su cultura, hermano. Prácticamente era todo lo que existía de dioses, pues ellos lo tenían, amén, hermano. Entonces, para que usted vaya entendiendo un poquito de qué fue toda la cultura helenística. Esta cultura termina, hermano, en el fin al año 30 antes de Cristo, como le mencionaba, hermano, y termina porque nuevamente, recuerden que los herederos al trono terminaron, dice, de Alejandro Magno, terminaron prácticamente para el año 100, aproximadamente 150 años después de su muerte. Entonces, ¿qué pasó? Que como todos podían ser reyes, ese tema de conflictos, el reino duraba mucho tiempo, cualquiera podía ser rey, todas esas cosas, hermano, terminó debilitando esta cultura helenística, ¿ok? Que fue adoptada por los romanos, quienes los romanos en algún momento llegaron a funcionar como mediadores, aportando ejército, servicio, pero finalmente ellos tomaron Atenas, Esparta y Macedonia, es decir, les conquistaron, y lo único que quedó fue Alejandría para efectos de los griegos, y esto entonces, hermano, fue lo que decantó en que esta cultura cayera. Claro, los romanos adoptaron esa cultura y la modificaron a conveniencia de ellos, claramente, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cómo esa cultura todavía hoy en nuestros tiempos, hermano, está para que usted vaya viendo. Entonces, vean toda la cultura que había o todo lo que había fuera del pueblo de Israel. Y a eso vino el Señor Jesucristo a enfrentarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero que entienda? Bueno, en tiempos del Señor Jesucristo, claramente, hermano, de ahí había un conflicto, ¿verdad? Un conflicto con esa cultura helenística, imagínense, para el pueblo de Israel, y por eso es que el pueblo de Israel, o en este caso los fariseos, ¿verdad? Tildaron en este caso, a Pablo, ¿verdad? De traidor y de traición, porque Pablo fue a hablarle a este pueblo, ¿verdad? Hablaba de los incircuncisos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a hablarle a este pueblo, ¿verdad? Hermano, entonces él es declarado, imagínense, ¿verdad? Como alguien que fue y traicionó al pueblo israelita, ¿verdad? Porque empezó a hablarle de Jesucristo y de la palabra de Jesucristo a ellos.
Entonces también ahí viene un conflicto importante porque ellos no lograban entender, ¿verdad? Por qué ya se estaba haciendo esa situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que nosotros tenemos que entender que a principios del siglo primero antes de Cristo, este, tiene la dispersión del pueblo judío a través del mundo alejandrino. A partir de entonces es cuando, hermano, prácticamente se da la dispersión, hermano. Habían judíos por el sector de Egipto, por Sireniaca y por Siria, hermano. Estaban dispersos por todo el territorio. Comenzaron a usar el griego para entenderse entre ellos. Hermano, también hay que entender que a nivel cultural, inclusive si pertenecías al concilio, es decir, al senado, a los reyes, a la familia de los reyes, y no sabías hablar en griego, hermano, o la lengua griega, eras considerado menos que cualquiera, ¿verdad? Entonces, así fueras el rey. Entonces, hermano, estaba muy implantada esa cultura, hermano, y entonces comenzó a hacerse una distinción entre los judíos helenísticos o helenizados, hermano, que eran todas estas personas que estaban fuera del pueblo de Israel, que volvieron a estudiar la palabra de Dios con qué? Con la Septuaginta, ¿verdad? Porque ellos estaban lejos del pueblo, pero la Septuaginta los permitió volver a esos. Entonces estaban los judíos helenizados y los judíos hebreos, ¿verdad? Que fueron aquellos que se opusieron y resistieron a la influencia griega. Entonces, recuerden que en este periodo, hermano, justamente lo que les ha mencionado, fue cuando tuvo este lugar también la traducción del Antiguo Testamento que se le conoce como la Septuaginta o la Biblia de los 70, ¿verdad? Que no voy a emplear del tema porque ya lo vimos y lo vimos ampliamente la vez anterior. ¿Por qué le menciono esto, hermano? Vea cómo esta cultura impactó totalmente, ¿verdad? Entonces imagínense cómo era para los cristianos en ese tiempo ir a predicar, ¿verdad? Esta cultura, ir y decirle, ¿verdad? Que no habían dioses, sino que había un único Dios que había venido a salvar a la tierra. El nombre de Jesucristo se empezó a expandir por toda esta tierra, hermano, y empezaron a tener luchas, en este caso, ¿verdad? Los cristianos, amén, porque de ahí era prácticamente todo un cambio de la cultura gigantesca que había en ese tiempo con los griegos, hermano. Entonces se fue dando la expansión de la palabra con los judíos helenísticos, se llama así porque estuvieron dentro de esa cultura, pero ellos capturaron a través de la Septuaginta nuevamente el seguimiento de la palabra de Dios, hermano, pero esta cultura eran entiéndase, aberraciones, era politeísta, hermano, era una multicultura, estaba la filosofía, que había gente que no creía en Dios, el ateísmo, creían en el cosmos, en la naturaleza, en la ciencia, hermano, y se empieza a expandir ahí la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermano, los helénicos prácticamente eran como la contraposición a lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. Imagínense ustedes, hermano, y prácticamente se dio de esa situación, ¿verdad? Imagínense lo difícil para los primeros cristianos, hermano, para mismo Pablo ir a predicar esta palabra, ¿verdad? Ahí y llegar, hermano, a hablarles, a llevar la palabra de Dios, cuando estaba tan maleada esa cultura, tan llena de pecado, tan llena de libertinaje, tan llena de dioses, de idolatría, hermano. Imagínense ustedes ir a pensar a predicar ahí. Poco a poco la palabra del Señor Jesucristo, llevar la palabra del Señor Jesucristo para que lo conocieran. Amén, y para que conocieran de él. Hermano, y es que algún detalle importante, si usted ve, había mucho conflicto entre los helénicos, ¿verdad? O esta cultura helénica y también la cultura de los judíos, ¿verdad? O de los hebreos. Por ejemplo, en Hechos 6.1, hermano, Hechos 6.1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Ok? Vea que ahí lo dice, está hablando de los helénicos, si usted lo quiere ver así.
de las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, vea que ahí habla un poco del conflicto que había. Igual en Hebreos 11:20, hermano, también hace referencia a Bernabé y Saulo en Antioquia, ¿verdad? Hermano, y aquí habla todo, ¿verdad? De esta parte dice, pero había entre ellos unos varones, ¿verdad? De Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquia hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia, esas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquia. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y de gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquia, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Hermano, prácticamente esto es en el 11, Hechos 11 del 19, bueno, leímos del 20 al 26, hermano, y prácticamente es parte de la cultura y de lo que se dio, hermano, con ese llevar la palabra por primera vez a una cultura de tanto libertinaje, ¿verdad? Este, como tal, ¿verdad? Entonces, el helenístico pasó a designar a grupos que, aunque no tuvieran sangre griega, seguían y adoptaban la cultura, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde está el asunto. Hermano, y también quiero mencionarle acá en esta parte con respecto, en Grecia, hermano, en Grecia, la religión oficial del Estado, hoy en día todavía, ¿verdad? Hoy en día la religión oficial es la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Imagínense el impacto que tuvo en Grecia, es a llevar la palabra de Dios, que la religión oficial, a pesar de todo eso que tenía y esa cultura helenística, quien surgió fue la Iglesia Cristiana, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Vea, hermano, qué importante esto. La ley griega establecía una multa elevada por predicar cualquier religión que no fuera la cristiana ortodoxa, ¿verdad? Que es la que nosotros llevamos hoy. Pero en el 2004, ojo, en este siglo, en el 2004, el Tribunal Supremo también concedió apertura al Islam y la consideró como una religión aceptada. En el 2017, hermano, hace 3 años, nuevamente el Estado griego aceptó como religión que se podía trabajar, hermano, el helenismo. Para que usted vea, imagínense que esto fue 30 años antes de Cristo, dice que esta cultura helenística termina, ¿verdad, hermano? Pero vea que todavía en el 2017, hermano, hace 3 años, el gobierno griego autoriza y reconoce al helenismo, toda esta parte filosófica, el ateísmo, el cosmos, todo esto que tiene que ver con dioses paganos, todo esto que tiene que ver con idolatría, y la acepta y dice que es parte de las religiones aceptadas por parte de ellos, hermano. Entonces, hermano, ha generado en este tiempo un conflicto importantísimo con, hermano, la iglesia cristiana en Grecia, porque inclusive algunos de los principales líderes de la iglesia cristiana en Grecia han dicho, palabras textuales, las leo, hermano, son un montón de miserables resucitadores de la degenerada religión muerta que desean regresar a las alucinaciones del oscuro pasado, hermano. Esto se dio en 2017, hermano. Palabras, hermano, de uno de los líderes, Eustatios Colas, hermano, para que usted lo pueda ver ahí, hermano. Y prácticamente se muestran algunas políticas en este momento opresoras del cristianismo, mientras que algunos autores de libros cristianos, hermano, han llamado directamente a esta aprobación de 2004 y a esta aprobación del 2017 como el exterminio del cristianismo en tierras griegas. Hermano, vea usted el impacto que tuvo esta cultura, hermano, cómo, qué fue lo que se da fuera de las tierras
este, y cómo, hermano, todavía hoy está viva esta religión, si lo quiere ver así, hermano, o esta cultura hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? Y vean que está resurgiendo en este momento para que usted lo pueda entender, hermano, y vea el impacto de esto. Hermano, con esto prácticamente terminamos este tema del helenismo. La verdad que es interesantísimo, puede ampliarlo usted, hermano. Hay un montón de cosas que usted puede ver, las escuelas que surgieron filosóficas, hermano, todas las cosas que tenían ellos, cómo permitían leyes abiertas. Bueno, hermano, un montón de temas que usted puede ampliar. De verdad que lo invito a que usted estudie, analice todo esto, hermano, y que reciba la bendición del Señor Jesucristo. Amén. Terminamos acá, se extendió un poquito más, me disculpa mi hermano, pero quería abarcar todo acá. Dios me lo bendiga, hermano, que tenga muy buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar nada más y para que el Señor Jesucristo nos acompañe en esta semana. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a recibir más de ti cada día, a estudiar más de ti, a aprender más de ti y a estar atentos, Señor, a lo que hoy en día se está moviendo, porque también estás preparando tu venida, Señor Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén y amén.